Muchas son las rutas por las que nos guía la piedra labrada hace siglos. Pero probablemente el pasado siempre nos conduzca aquí. Se divide en 6 parroquias, forma parte de la comarca de Pontevedra. Lo habitan poco más de 2000 personas y es la capital del arte rupestre. En este fogar dos verdes castros encontramos restos que nos indican que su ocupación data del año 3200 a.C. El Parque Arqueológico de Campo Lameiro es un viejo conocido, un conjunto al aire libre de arte rupestre en el que se han encontrado unas 70 piedras y rocas con petroglifos de gran valor arqueológico e histórico. En los montes de Campo Lameiro se localiza una de las concentraciones más importantes en calidad y cantidad de grabados rupestres o petroglifos, no solo de la península ibérica, sino también de Europa. Por eso es monumento histórico artístico desde el año 1974. En el parque de 22 hectáreas de extensión se ubica ya un centro de interpretación que distribuirá las visitas y completará con información todo lo que la roca no nos cuente. Para nosotros lo más interesante es implantar un edificio de una superficie importante, de unos 3.500 metros cuadrados, en un entorno rural en el que, como en cualquier caso, pero ahí de una forma más acusada, la integración entre, digamos, el lugar en el que se inserta el edificio y el propio edificio, pues trata de ser lo más armónica posible, ¿no? Contará con salas de proyección, exposiciones, biblioteca y fondos. Un lugar que abrirá pronto sus puertas a turistas y a expertos en el arte rupestre y en la arqueología. La parte expositiva yo creo que versará un poco sobre quiénes eran las personas que hacían esos grabados o quiénes podían ser, por qué vivían allí o por qué vivían en esas zonas o por qué hacían esos grabados, cómo los hacían y un poco qué podían querer decir cuando los hacían, ¿no? El edificio se esconde entre la vegetación, mimetizándose con el entorno, convirtiéndose en una gran piedra sobre la que también podríamos encontrar huellas del pasado. Los grabados están repartidos entre los yacimientos de Alagoa y Fentáns, Paredes, Parada y San Isidro, Caneda, Painceiros y As Fragas. Está llamado a ser el Parque Rupestre de Galicia. La cultura castrexa tendrá su espacio en la provincia de Ourense, en San Cibrán de Las, en un parque arqueológico ubicado entre los municipios de San Amaro y de Punxín. La red se completará con el Centro de Interpretación y Museo de Romanización de Lugo y el Parque Arqueolóxico do Megalitismo de A Costa da Morte. El estudio del castro de San Cibrao de Las empezó con una primera visita al yacimiento por parte de Florentino López Cuevillas y Vicente Risco en el año 1921. Si atendemos a su tipología, podemos afirmar que se trata de un yacimiento correspondiente a la etapa final de la cultura castreña, en la que el proceso de romanización configuró una sociedad con una cultura definida, la conocida como cultura galaico-romana. Desde aquí, si se fijan, tenemos una amplia vista de los valles que nos rodean y mantenemos contacto visual con los castros de Santa Ádega y el de Trellé, así como la Sierra de San Mamede, el Monte Faro, Penacorneira o los Altos do Vieiro.